Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta segunda conferencia. Gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Los que repetís, doblemente gracias. Los que es la primera conferencia, gracias también por venir. Como sabéis y muchos de vosotros ya nos conocéis, somos Sadía y todos los años en marzo y en el Centro Joaquín Roncal organizamos un ciclo de conferencias que en esta ocasión lleva por título Escalera al cielo. Hoy tenemos la segunda conferencia con Mardía Herrero. Gracias, Mardía. Estás por fin con nosotros en ADIA. Gracias es un a placer. Vosotros, Belén. Rafa estuvo un año en el encuentro anual, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Fue también una alegría, ya os hemos tenido a los dos aquí en Zaragoza, en ADIA. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso. Este ciclo de conferencias se organiza y se financia única y exclusivamente por ADIA, con los ingresos que tiene ADIA, sin ninguna subvención. Por esa razón, si lo consideráis oportuno y conveniente y queréis colaborar con la asociación, con ADIA, y si el ciclo os parece oportuno hacerlo, hay una caja fuera, podéis dejar una pequeña aportación o la aportación que consideréis conveniente. Bueno, vamos a empezar. Mardía Herrero, Mardía es de Madrid, es nacida en 1981, es escritora y profesora, peregrina y madre. Así se reconoce ella, como escritora, profesora, peregrina y madre. Es doctora en literatura, diploma en estudios avanzados en ciencias de las religiones, licenciada en Filología Hispánica y en Historia. Autora de Amarás, hacia una hermandad transversal, un libro publicado por la editorial Singlatana, es el último que tiene publicado en 2023, Cielo y Tierra en 2021, Peregrina en la editorial Fragmenta en 2020, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, también en Fragmenta, 39 semanas y media, un embarazo sufí, El paraíso de los escritores ebrios, amante del sufismo, dice ella, y todos la conocemos como completamente vinculada al sufismo, amante del sufismo, co-creadora junto con su marido Rafa Millán del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad. Participa habitualmente en charlas y conferencias para hablar de sufismo, de mística cristiana, teorías del imaginario y maternidad sagrada. Mardía, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Belén. Siempre empezar con esa gratitud, ¿no? Porque que se den como espacios para poder compartir sobre temas hermosos es siempre una alegría. Muchas gracias por venir también. Y vamos a empezar. Tenía una intención, no sé si demasiado ambiciosa, de empezar leyendo un álbum ilustrado, ¿vale?, que escribí junto con Francis Marín, que es un ilustrador sevillano simpaticísimo y que hace unas cosas preciosas. ¿Por qué? Porque teóricamente íbamos a hablar de unir el cielo con la tierra, una mirada desde el sufismo, y este anhelo de unir el cielo con la tierra me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, hasta tal punto que un día escribí un libro justo sobre eso, sobre cómo unir el cielo con la tierra, ¿no? Entonces, lo voy a intentar. No es fácil y además el micrófono no me permite ver bien el libro y creo que no lo vais a ver bien. Entonces, vamos a hacer un breve resumen para empezar y os hacéis simplemente a la idea. Las ilustraciones se verán un poco de lejos, entonces no tiene sentido empezar leyéndolo completo, pero sí os hago un poquito a la idea, ¿no? Si os dais cuenta, parece que está al revés. Aquí tenemos la portada del libro. ¿Lo podéis ver? Veis por lo menos el color, ¿no? Es azul. Se titula Cielo, un viaje hacia la tierra. Pero si le damos la vuelta, de repente al otro lado aparece otro libro, o quizá el mismo libro, no sabemos muy bien, por lo menos una portada. Hay una portada de una cara y una portada de la otra, y por el otro lado, así más teñido de naranja o marrón, aparece Tierra, un viaje hacia el cielo.
Lo demás ya lo podríamos crear o recrear o imaginar nosotros como quisiéramos. De hecho, os invito a que imaginéis en qué consiste esta historia, pero os la cuento muy brevemente. Si empezamos por Cielo, que parece que es más colorido o parece que es más alegre quizá, Cielo se ha enterado, se despierta como solo en lo alto del cielo y se ha enterado, alguien le ha dicho, no sabe muy bien cómo se acuerda de eso, pero se ha enterado de que su madre está abajo. Y tiene una especie de hilo enganchado en su corazón que le tira hacia la tierra. Y ahí inicia un camino de descenso en búsqueda de su madre desde lo alto del cielo hasta la tierra. Y entonces, si pasamos las páginas, las voy a pasar, las veis como podáis. Si pasamos las páginas, a ver cómo me apaño. No, no hace falta. Bueno, ¿alguien quiere venir a ayudar? Gracias. O a pasar las páginas, como quieras. Si pasáis las páginas, vais viendo cómo Cielo va descendiendo, lo veis descendiendo, viviendo diferentes aventuras y diferentes pruebas. Gracias. Están sufriendo por mí. Sigue, ve pasando así con rapidez. Va descendiendo poco a poco, vive diferentes pruebas, está en lo alto de una montaña, habla con el oso dice que tendrá que aprender a decir no, sigue descendiendo porque le han regalado un trineo, llega a un pueblo, ve a un señor que está sufriendo y entonces empatiza con él y aprende lo que es la muerte y el dolor, sigue descendiendo, llega a una casa con fuego, calentita, y entonces tiene la intención de quedarse, pero se da cuenta de que no, de que el deseo de buscar a su madre es más hondo. Entonces sigue descendiendo. Gracias. Se encuentra con un río y una libélula que le dice que mire ese reflejo y sigue descendiendo. Y entonces se encuentra en un pueblo más grande a personas que lo consideran un extranjero y lo tratan como si fuera un ladrón. Y entonces siente el dolor de la gente que no lo reconoce, sigue descendiendo, lo persiguen y entonces cae sobre un abismo y cae encima de una higuera y allí sigue un poco más, se da cuenta de que una mirla está dando de comer a sus polluelos y dice, qué hermoso, el mundo está lleno de belleza y de amor. Pero un poquito después, gracias, llega un águila y se come a los pajaritos. Y entonces Cielo llora desconsolado porque se da cuenta de que el mundo también está lleno de mal y de dolor. El peso del dolor hace que se caiga y entonces se cae del árbol y en el suelo una lágrima cae encima del hilo que tenía enganchado desde su corazón hacia la tierra, en el fondo desde su corazón a su madre, y según cae la lágrima, es decir, con el amor que hay detrás de ese dolor, el hilo se convierte en dorado y entonces descubre que el mundo entero es el tejido que su madre ha hecho con su amor. Sigue un poquito más porque ve una cueva y entonces se encuentra a alguien. Y ahí se acaba este cuento. ¿Por qué? Porque ahora hay que cerrarlo. ¿Veis a quién se encuentra? A alguien, no sabemos más. Ahora hay que cerrarlo y entonces darle la vuelta al libro y nos encontramos con Tierra, un viaje hacia el cielo. ¿Qué le ha pasado a Tierra? Pues a Tierra le ha pasado lo contrario que a Cielo. Se encuentra de repente en el fondo de una cueva, no sabe quién es, no sabe qué hace ahí, no sabe quién le ha dejado ahí, pero sí recuerda que su padre está arriba. Y entonces, como encuentra, empezamos a abrir, gracias. Esto no vale porque son los agradecimientos. Esto es el título. Aquí. ¿Veis los ojos de Tierra? ¿Se ven? ¿Se ven los ojos de Tierra como una mancha blanca, un puntito blanco? Pues Tierra se encuentra en el fondo de una cueva, se da cuenta de que tiene una raíz y que por ahí puede subir a buscar a su padre. Inicia su aventura, se va encontrando con diferentes personajes, una abuela le da de comer, luego después unas lombrices le dicen lo guapa que es, pero ella quiere seguir subiendo para buscar a su padre. Luego un señor muy ocupado no le hace caso y le intenta convencer de que no va a encontrar a su padre jamás, pero ella continúa. Sí, el móvil está ocupado con el móvil, claro, el padre está entregado al móvil.
Continúa y se encuentra con una chica que toca el piano, algo que a ella le suena. Le parece que su padre le había cantado también esa canción. Entonces esto le genera una esperanza y sigue ascendiendo. Luego un niño le pide ayuda, ella le dice que no, pero tiene la suerte de que al seguir ascendiendo encuentra otra vez al niño y esta vez le ofrece ayuda y le manda abajo con la abuela. Sigue ascendiendo, hasta que llega a la parte más alta de la cueva, ya no puede ascender más. Hay un muro durísimo, infranqueable, entonces se echa a llorar por impotencia, porque entiende que no va a poder ver a su padre. Y no sabe que las lágrimas a veces, el dolor, cuando es un dolor generado por el amor, convierten a la tierra en terremoto, de tal manera que el llanto de ella genera un terremoto que abre un hueco en el techo de la cueva por el que se cuela la luz, y entonces ella sigue ascendiendo y al fondo ve la salida de la cueva y se da cuenta de que las estrellas se parecen a los ojos de su padre y entonces encuentra a alguien. ¿Es su padre? Yo siempre, cuando le leo esto a mis alumnos, les digo, ¿este es su padre? ¿Creéis que es su padre? Es el mismo niño que había viajado en la otra historia, ¿no? Es decir, cielo encuentra tierra y tierra encuentra cielo. Más bien, eso se puede interpretar de muchas maneras, pero podríamos decir que lo que encuentran es un hermano. Él encuentra una hermana y ella encuentra un hermano, ¿no? Que en el fondo, si es un hermano, sí que le habla de su padre a ella y le habla de su madre a él, ¿no? Y aquí es donde acaba la historia. Esto lo voy a leer completo. Dice, de este encuentro al atardecer nació tu corazón. Y se puede ir dando la vuelta. Esto se da la vuelta así. Cierra los ojos e imagínalo a tu modo. No podemos contarlo, pero tampoco podemos dejar de intentarlo, ¿no? Y ahí se queda. Dejamos como una especie de mandala de colores, azul y naranja, en que el cielo se ha unido con la tierra. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Pues quería empezar con esto. Ahora ya me siento. Se me oye, ¿verdad? Quería empezar con esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo se pueden contar a través de historias. Yo no creo que la mitología sea una especie de momento anterior al logos, ¿no? No creo que el mito preceda al logos, sino que el mito lo precede y lo poscede. Es decir, hay una experiencia honda que muchas veces solo se puede contar a través del mito. Y en el fondo, aquello de lo que vamos a hablar hoy responde al lenguaje mítico. Es más fácil contarlo desde un mito que desde otras formas, ¿no? Mi hijo me ha hecho aquí, a ver si consigo colocarlo bien, me ha hecho una presentación, porque es muy bueno haciendo presentaciones. A ver. Vamos a empezar. Y más o menos esto guía la presentación que vamos a hacer, ¿vale? Quería empezar con Wilber y Trella, que no sé si los conocéis. Wilber es como el gran teórico de la psicología transpersonal y hace años escribió un libro, se llamaba Gracia y Coraje, sobre una relación de amor que había vivido con una gran alma gemela, que era Trella, a la que había conocido. Inmediatamente se habían reconocido el uno al otro como almas gemelas, se habían enamorado completamente y el día después de casarse a ella le habían detectado un cáncer de pulmón y los 5 años siguientes fueron el proceso de inicio del matrimonio, fin del matrimonio porque ella fallece. Os estoy haciendo spoiler, lo siento, pero bueno, aún así es interesante, ¿no? Da igual que os diga cómo acaba, es interesante de por sí el libro si algún día tenéis la posibilidad, la oportunidad de leerlo. Es un libro precioso. Y esos 5 años son el relato de esta historia, este libro que se llama Gracia y Coraje. En Gracia y Coraje, dice Wilber, escribe Wilber. Wilber, por lo demás, es un autor muy sesudo. Es un intelectual que escribe conceptos muy abstractos a veces, ¿no? Y a veces cuesta como captarlo desde el anhelo de una espiritualidad encarnada.
Por eso, para quien conoce a Wilber, esto es excepcional en relación con el resto de su literatura. Escribe Wilber así, dice: «Yo cierro la ventana para poder escuchar mejor a Bach, mientras que ella, por su parte, apaga a Bach para poder oír mejor el canto de los pájaros». Pero en las grandes tradiciones, el espíritu no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón. Desde este punto de vista, el corazón ha sido considerado como el punto de integración o de unión entre los cielos y la tierra, el punto en el que la tierra sustenta el cielo y en el que el cielo enaltece a la tierra. Ni los cielos ni la tierra por sí mismos pueden capturar al espíritu. Solo su justo equilibrio, que únicamente puede hallarse en el corazón, abre la puerta secreta que conduce más allá de la muerte, la mortalidad y el sufrimiento. Y eso precisamente era lo que Trella había hecho conmigo, lo que cada uno de nosotros había hecho por el otro, señalar el camino que conduce al corazón. Cuando Trella y yo nos abrazamos, el cielo y la tierra se funden. Junto a Trella, pensé, estoy empezando, solo empezando, a encontrar mi corazón. Y Trella iba a morir. Dejamos así la introducción de la ponencia. Cuando me planteaba Belén hablar como de la escalera del cielo, la escalera hacia el cielo, enseguida me venía la idea de esa unión del cielo con la tierra a través del sufismo. Y para ello, lo primero que hay que hablar es del proceso del profeta Muhammad, ¿no? El profeta del Islam, porque al sufismo se lo denomina el camino del corazón o el corazón del Islam, ¿vale? Sería la vía mística dentro del Islam, así para que nos entendamos. Y la referencia última para un derviche o para un peregrino sufí, la referencia última es el profeta Muhammad. Hay dos puntos, hay dos momentos de la biografía del profeta Muhammad centrales en la relación entre el cielo y la tierra. El primero es el inicio de la revelación. ¿Qué sucede al inicio de la revelación? Bueno, el profeta Muhammad tiene 40 años, le gusta de vez en cuando hacer retiros, un día se sube a lo alto del monte, a la cueva Hira, que es un monte que había muy cerca de la Meca, se sube allí a hacer un retiro y a hacer un ayuno, y de repente escucha una voz que le dice: recita, lee. Y él responde: no sé leer. Tradicionalmente, el profeta Muhammad es considerado analfabeto, ¿vale? Esto es paralelo a la virginidad de María. Los sufíes siempre han considerado que la virginidad de María es similar al analfabetismo del profeta. ¿Por qué? Porque lo que evidencia en el fondo es que estaban vacíos de sí. Estaban lo suficientemente vacíos de sí como para poder ser receptáculos de la palabra del verbo divino, ¿vale? Para poder acoger a la divinidad, ¿no? Entonces él responde: si yo no sé leer. Lo escucha por una segunda vez, era el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dice por segunda vez: recita, lee. Y él responde otra vez: no sé leer. Y entonces, la tercera ocasión en que el ángel tiene la posibilidad de hablar, se inicia la revelación que es el Corán. El Corán es esta revelación que va compartiendo el ángel Gabriel a lo largo de muchos meses, va compartiendo con el profeta Muhammad. Se inicia así la revelación: recita en el nombre de tu Señor, que ha creado el hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el más generoso, que enseña mediante el cálamo, enseña al hombre lo que no sabía. Es muy hermoso porque estamos en Ramadán, y en el Ramadán, en el mundo islámico, lo que recuerda es un tiempo sagrado que recuerda justo el momento en que el profeta Muhammad recibió esta visita del ángel Gabriel, que fue en el noveno mes lunar del calendario islámico, del calendario lunar islámico, de tal manera que es en Ramadán. Y celebramos el Ramadán, los musulmanes ayunan el mes de Ramadán por esto que acabamos de decir ahora, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que la revelación, en el fondo, es una unión del cielo con la tierra. No es otra cosa la revelación. Y como el primer pilar del Islam, el La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que se suele traducir como no hay Dios sino Dios, podríamos entenderlo como no hay nada sino lo real, no hay nada sino el absoluto, no hay nada sino el misterio, no hay nada sino el infinito. Y la segunda parte, y Muhammad es su mensajero. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Podemos interpretar como que en el fondo toda la manifestación
es una revelación de lo divino, o es poner a lo divino que es indecible con palabras. Eso podría ser concebido como la revelación. Es decir, toda revelación, en el fondo, viene al mundo para poder unir la tierra con el cielo, el absoluto con lo relativo, lo inmanifiesto con la manifestación, lo indecible con lo dicho. Es ese puente intermedio, ¿no? Esto sería justo la revelación. Si vamos un poquito más allá en la vida del profeta, hay otro momento clave importantísimo, que es la ascensión nocturna, la denominada ascensión nocturna del profeta a los cielos. La sira es como la biografía tradicional del profeta, dice que esto sucede mientras él está dormido una noche. ¿Qué sucede? Hay dos viajes del profeta esa noche. Hay un viaje que es horizontal, que es desde la Meca hasta el lugar más lejano, lo que se llama hoy la mezquita de Al-Aqsa. Para los que habéis estado en Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa hace referencia a es la mezquita más lejana. Es decir, lo más lejano posible de la Meca, en el imaginario de la época, era poder viajar en una noche desde la Meca a Jerusalén. Y también es interesante esto porque se hace primero este recorrido en horizontal hacia el lugar más lejano. En el fondo está colocando para el musulmán de la época, que todavía no era musulmán, porque era el mismo profeta, ¿no? Todavía no había un concepto de musulmán, pero para él el lugar más sagrado del mundo, es decir, el ónfalos mundi, el ombligo del mundo, era Jerusalén. ¿Y qué era? Era justo donde está hoy en día la mezquita de Al-Aqsa. ¿Y qué lugar es donde está hoy en día la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca? Pues es donde estaba sentado tradicionalmente el templo de Jerusalén. Él hace ese viaje en horizontal, montado en el burak, que es una especie de animal mitológico, sufre varias pruebas a lo largo del viaje y cuando llega a Jerusalén, desde la piedra que hoy cimenta la cúpula de la roca, desde esa piedra empieza su ascensión a los cielos, ¿no? Y empieza la parte vertical de ese viaje que se llama el Miraj, que significa la escala, algo similar a la escala de Jacob. Y es por una escalera de piedras preciosas. A veces entre un escalón y el siguiente no hay una distancia espacial, sino una distancia temporal. Hay 500 años. Entre un escalón y el siguiente hay 500 años. Y va viendo diferentes profetas y cuando llega a lo más alto, allá donde no ha llegado ningún profeta, ahí Gabriel ya no puede seguir, llega a lo que se llama el azufaifo del límite, que es un árbol que da como unas aceitunas con sabor a manzana, me parece, el azufaifo del límite. Hasta ahí el ángel Gabriel puede llegar, pero ya no puede continuar, y el profeta continúa un poco más hasta estar a 2 arcos o menos de lo divino, de Dios. Ahí recibe las revelaciones que tenga que recibir y después regresa montado en su burak a su casa, donde sigue durmiendo, ¿vale? Este es un viaje como que sustenta la espiritualidad en el mundo islámico y, por tanto, en el sufismo, ¿vale? Este viaje horizontal y este viaje vertical. Esta sería la experiencia concreta del profeta Muhammad. Él lo vive, su mujer, Aisha, cuenta que no dejó de estar en la cama, es decir, que fue una experiencia imaginal, ¿vale? Un sueño, podemos entenderlo así, una experiencia imaginal, es decir, que no fue directamente físicamente a Jerusalén, ¿vale? Aunque también eso ha dado mucha literatura, pero podemos dejarlo ahí, Eso es. Seguimos. Vamos a hablar de unir el cielo y la tierra a lo exterior y unir el cielo y la tierra a lo interior, ¿vale? Las experiencias de profetas y santos, yo hablaría aquí sobre todo del contexto judío-cristiano-islámico, que es el que más conozco, pues tiene como episodios que seguro que conocéis. En primer lugar, la importancia de las montañas, es decir, el monte Sinaí para el profeta Moisés, que es donde se le aparece Dios y donde él establece luego la alianza y le da las tablas de la ley, es decir, esa alianza entre lo humano y lo divino a través del pueblo de Israel, esa alianza es también una unión del cielo con la tierra. Tenemos la historia de la escala de Jacob, que Jacob, huyendo de su hermano, llega a una zona, se pone a dormir encima de una piedra y tiene entonces esa visión en que ve unos ángeles subiendo y bajando de una escalera y Dios que le dice que ese territorio que ve alrededor va a ser suyo, que ahí puede instaurar la casa de Dios
y que estará siempre protegido, es decir, que va a contar siempre con esa protección divina. Podemos ver el Monte Carmelo y al profeta Elías pidiendo primero que bajara fuego a la tierra para hacer el sacrificio y pidiendo después la lluvia. Y podemos ver a lo largo de la historia un montón de santos que han vivido y que se han acercado a lo divino a través de la montaña. ¿Vale? Es muy interesante porque con mis alumnos estamos trabajando un texto que dicen, los estudiosos dicen, esto Ángel se lo conoce bien porque lo trabaja con sus alumnos, hay quien dice que el primer alpinista de la historia fue Petrarca, porque subió a un monte, el monte Ventux, el monte Ventoso, subió a un monte solo por hacerlo. Es decir, solo por hacerlo. Él dice que desde que era niño, es un monte que está al norte de Marsella, en Francia, y él dice que siempre su familia había rodeado esa zona y se había dado cuenta de que de todos los sitios de los alrededores se veía el monte. Entonces un día quiso subir para ver qué se veía desde arriba. Cogió a su hermano, hicieron una caminata, subieron a lo alto del monte y en lo alto del monte él tuvo la oportunidad de revisar todo lo que había sido su vida hasta entonces, plantearse qué es lo que quería su vida desde entonces, es decir, mirar todo lo que había sido hasta ahora, plantear cómo quería estar el resto de su vida comprometido con la virtud y qué había fallado de la virtud hasta ese momento, es decir, como si hubiera recogido todos los hilos de su vida, gracias a esa vista panorámica, los había colocado en su corazón, había hecho una revisión concienzuda de lo que había sido y luego después había intentado poner su intención hacia el futuro y luego después llevaba en el bolsillo una edición muy pequeñita de las Confesiones de San Agustín que le había regalado su padre y entonces abrió las confesiones al azar y entonces le surgió justo esto, que es muy interesante lo que surge cuando él abre las Confesiones de San Agustín al azar. Dice, y van los hombres a admirar las cumbres de las montañas y las enormes olas del mar y los amplísimos cursos de los ríos y la inmensidad del océano y las órbitas de las estrellas y se olvidan de sí mismos. Y entonces él se da cuenta de que ha hecho todo ese viaje exterior, aunque a él le ha servido para mirarse interiormente, y desciende ya en silencio el resto de la tarde y cuando llega al alojamiento, al pie del monte, escribe corriendo a su padre una carta en latín que se ha conservado y que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es la montaña? Eso podemos probarlo nosotros mismos con cualquier posibilidad de ascenso a cualquier montaña, en especial hay montañas sagradas, ¿no? Es decir, supongo que no es lo mismo ir a Montserrat que ir a otro tipo de montañas. Es decir, hay montañas especialmente sagradas. Pero sí, la montaña siempre tiene esa oportunidad de permitirte unir lo espiritual con lo material, el cielo con la tierra, lo que eres en sentido más profundo, lo que ha sido tu vida con lo que tu vida será, ¿no? Esta función es la que tiene el templo. El templo siempre es también casa de Dios. Si vemos en el mundo islámico, el templo que hay, la Kaaba en la Meca, es un templo, es muy interesante porque es un cubo, es un templo cuadrado que está vacío, no hay nada dentro. ¿Y qué hacen los peregrinos cuando van a la Kaaba en peregrinación, en el Hajj? Lo que hacen es dar vueltas alrededor, como los derviches, es decir, dan vueltas alrededor de algo vacío, porque ese algo vacío, en el fondo, es la representación del misterio o del vacío que todo lo llena, es decir, ese misterio que posibilita la unión del cielo con la tierra. De tal manera que la Kaaba, como unión del cielo, como templo que representa la unión del cielo con la tierra, está vacío y los peregrinos giran alrededor, colocan en el centro el misterio y se ponen a su servicio girando alrededor, ¿vale? Esto en cuanto a los templos. Pero en realidad hay algo más interesante, que es el unir el cielo con la tierra desde lo interior. Y ahí es cuando entramos propiamente al hablar del sufismo, un poquito más a fondo. La unión del cielo con la tierra está en todas las tradiciones. Si vemos, por ejemplo, en el contexto esotérico, como es abajo, es arriba, es continuo. Pero podemos verlo en muchas tradiciones. En la Cábala se dice Keter es Malhut. ¿Qué significa Keter es Malhut? Significa que la corona, Keter es la corona y Malhut es el reino. Es decir, lo más elevado es también lo más material. Hay una unión entre lo espiritual
y lo material. Y solo así, en el trabajo del árbol de la vida en la Cábala, en el fondo, tienes que trabajar con todas las sefirot o con todas las dimensiones del árbol de la vida para que tu corazón, representado en el caso de la Cábala, es la Tiferet, el corazón pueda estar en su sitio, para poder colocar el corazón en su sitio, ¿no? ¿Qué más? Esto de lo de arriba y lo de abajo está trabajado. Hay un místico sufí muy importante, además era español, yo siempre lo digo, era español porque era de Murcia, un místico que vivió entre los siglos XII y XIII, llamado Ibn Arabi, que él insiste continuamente en su obra en hablar de que Dios es a la vez trascendente e inmanente. Es a la vez trascendente e inmanente. Es decir, de nuevo, están unidos cielo y tierra, ¿vale? Pero como la manera más clara que he encontrado yo de explicarlo, y sobre todo en un contexto cristiano, la he hallado haciendo síntesis de los evangelios. Esto últimamente lo digo en todos los foros a los que me invitan, pero creo que es la síntesis que mejor lo explica. Si intentamos comprender a fondo los evangelios e intentar sacar o reducir al mínimo, a la síntesis mínima, las enseñanzas de Jesús, yo hace unos años hice como este ejercicio de leerme varias veces los evangelios, los subrayaba, luego copiaba lo subrayado, volvía a subrayar, copiaba lo subrayado, volvía a subrayar, hasta que lo adelgazaba al máximo, me daba cuenta de que la enseñanza de Jesús se podía reducir a solo un párrafo, ¿vale? Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, en ciertos contextos se dice que lo importante no es lo que Jesús dijera o lo que Jesús enseñara, sino lo que Jesús era, el ser de Jesús, la naturaleza de Jesús. Pero en el fondo, cuando cielo y tierra están unidos, lo que uno enseña es también lo mismo que lo que uno es. ¿Y qué es lo que él enseña cuando le preguntan? Pero a ver, ¿qué pasa con la ley? Y él dice, el primer mandamiento, esto lo conocemos todos, creo, el primer mandamiento, que es el Semá Israel, que esto es plenamente judío, es decir, no se sale del judaísmo, lo que hace es sintetizar a fondo el judaísmo. El primer mandamiento, el amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, que creo que en término judío era con toda tu fuerza, ¿no? El primer mandamiento. Este primer mandamiento, ¿qué teje? Pues teje como una especie de línea, si nos imaginamos como geómetras sagrados, teje una línea en vertical. El uno, el primer mandamiento, en vertical, en lo eterno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo lo que eres. Amarás el absoluto, amarás lo trascendente, amarás a todo lo que está más allá de todo lo que tú puedas imaginar. Amarás el misterio, amarás la condición de toda apertura, todo aquello que te abre. Amarás lo que no se puede decir, lo indecible. Primer mandamiento, el uno. Y luego dice, y el segundo mandamiento es genial porque dice, semejante a este, semejante al primero. Es decir, hay una relación metafórica, una relación simbólica, una relación de semejanza entre el 2 y el 1. En el fondo, la relación de semejanza es, hay una especie de hilo, un cordón umbilical entre el 1 y el 2 que no podemos obviar. Y el 2, ¿qué es? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Este 2, este amarás al prójimo como a ti mismo, teje una especie de línea horizontal. Podemos imaginarlo. La vertical es el absoluto y la horizontal es lo relativo. La vertical es lo increado y la horizontal es la creación. La vertical es lo divino, la horizontal es lo humano, lo animal, etcétera, etcétera, lo manifiesto. La vertical es el silencio, lo indecible, y la horizontal es lo que sí se puede decir, lo dicho. La vertical podría ser lo espiritual y la horizontal podría ser lo material. ¿Bien? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Este amar al prójimo como a ti mismo, además, es una relación como especular. Es decir, tienes que amar, es un viaje de ida y vuelta. Amas al prójimo y luego eso te devuelve un amor a ti mismo, ¿no? Hay una relación entre un amor al prójimo. Además, este amor al prójimo es maravilloso porque habla de una relación de proximidad, ¿no? Prójimo, Antonio Piñero lo traduce como próximo, es decir, al vecino. Él dice, es que es el vecino, pero es que hay una relación necesaria de proximidad si el amor es entrañado. No podemos amar igual a la persona con la que estamos conviviendo, ¿no? Como el Principito con su rosa, no podemos amar igual
a nuestro hijo o a la persona con la que hemos, o a nuestro marido o la persona que tenemos al lado, con la que tenemos una convivencia y con la que hemos compartido la vida, no la podemos amar igual que a la persona completamente ajena, ¿no? Y entonces este prójimo reconoce esa necesidad del vínculo real, entrañado, y también esa relación jerárquica de proximidad, ¿no? Pues ya tenemos la vertical y la horizontal, el 1 y el 2. En numerología esto se entendería perfectamente también, ¿no? El 1 y el 2. El 2 es la manifestación, cuando el 1 se desdobla. ¿Se desdobla para qué? Para poder mirarse en un espejo. ¿Se desdobla para qué? Para generar el anhelo de regresar a casa y el éxtasis de poder regresar a casa desde la experiencia de la separación. La vertical, la horizontal. ¿Y qué está en el medio? En el medio está el corazón humano. Y aquí es donde vamos al sufismo. El sufismo se lo llama el camino del corazón. ¿Y qué quiere decir el sufismo cuando habla del camino del corazón? Pues se utilizan dos metáforas básicas. Se dice que el corazón es un espejo de lo divino. Y en la medida en que lo vamos limpiando, porque el espejo puede estar sucio, en la medida que lo vamos limpiando, es decir, que nos vamos purificando, poco a poco se va haciendo más limpio y va abarcando más planos de lo real, va pudiendo reflejar con nitidez creciente la realidad, es decir, se va volviendo de Dios. Hay otro dicho sufí que se utiliza mucho, un dicho del profeta que se utiliza mucho en el sufismo, y es, mi siervo se va acercando a mí hasta que yo lo amo. Y cuando yo lo amo, este yo es la voz de lo divino, y cuando yo lo amo, me convierto en las manos con las que toca, los pies con los que camina o los labios con los que habla. Bien, esta relación, cuando uno se ha acercado lo suficiente a lo divino se llena de él, ¿no? Hay otro dicho que se utiliza mucho, ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero el corazón del creyente me contiene. Esto es, el corazón humano es la casa de Dios. Habíamos hablado antes de los templos como casa de Dios, de las montañas como posible casa de Dios, pero es que el corazón humano también es una casa de Dios, ¿no? Esta es la propuesta. Y hay otra metáfora que se utiliza mucho en el sufismo, además de esta del espejo. La otra metáfora que se utiliza habitualmente es la de el corazón que se tiene que ir ensanchando, la ampliación progresiva de la capacidad de acogida del corazón para ir desvelando poco a poco lo real. En la medida en que nos hacemos capaces, es decir, capaces de ir acogiendo el amor de lo real, la luz divina va penetrando en nosotros, ¿no? Es un proceso paulatino. Nos vamos haciendo más capaces o más receptivos y la luz va desplegándose y cayendo sobre nosotros, ¿no? Esta sería la otra gran metáfora. Hay un poema precioso de Ibn Arabi, el maestro sufí del que he hablado antes, el murciano, el maestro sufí andalusí o español. Yo suelo decir español también para provocar un poco, porque me da un poco de rabia que no se estudie en los institutos ni en las universidades apenas, cuando es quizá para el mundo musulmán, en el mundo musulmán se lo considera el Sheikh al-Akbar, el maestro más grande que ha existido. Es el maestro sufí junto con Rumi, el maestro sufí más famoso en el mundo musulmán, y es un filósofo místico. Su obra es ingente. Pablo Benedito en la Universidad de Murcia se ha dedicado, lleva dedicado casi toda la vida a traducir, y ahora se lo conoce cada vez más, pero todavía nos cuesta, ¿no? Yo en el instituto a veces hablo de Ibn Arabi, nadie lo conoce, claro. Pues es necesario reivindicar su figura. E Ibn Arabi tiene un poema precioso. Él habla en concreto del profeta Abraham. Tiene una obra que se llama Los engarces de la sabiduría, en que dedica un capítulo a cada uno de los profetas y habla de la sabiduría específica que trae cada uno de los profetas. En este libro no cita, ese poema no pertenece a este libro, ¿no? Pero para él la capacidad fundamental del profeta Abraham tiene que ver con su capacidad de acogida del extranjero. Es decir, él es el que da la bienvenida a 3 extraños que resultan ser ángeles y le anuncian su futura paternidad, ¿no? Él era un gran anfitrión, acogía al extranjero, le daba de comer, le daba dormir, le trataba bien,
Y esto, en el fondo, aunque parece que es una cualidad solo externa, acogía a la gente en su casa y le preparaba comida en su casa, en realidad hablaba de una cualidad de su corazón, de esa capacidad de acogida creciente de su corazón. Este es el poema que le dedicó Ibn Arabi al profeta Abraham, al corazón del profeta Abraham en el siglo XIII. Dice: capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Es claustro para el monje, templo para los ídolos, pasto para las gacelas, la caaba del peregrino, las tablas de la Torá y el Corán. Sigo el camino del amor. Sea cual sea la dirección que tomen sus camellos, el amor es mi creencia y mi fe. Precioso, ¿no? Y de una apertura, una apertura de formas brutal. O sea, algo que no ha existido casi hasta el siglo XX. O sea, esa apertura de formas, mi corazón es capaz de todas las formas. Se ve difícilmente en cualquier tradición que haya caído en el exclusivismo, ¿no? Esta propuesta de Ibn Arabi es rompedora, incluso para el siglo XXI. Todavía nos abre el corazón, ¿no? Tiene esa fuerza de abrirnos el corazón. Y simplemente, no sé cómo voy de tiempo, voy bien de tiempo, ¿no? Quería plantear cómo, para acabar, posibilidades para unir el cielo con la tierra, ¿no? Desde la perspectiva sufí. Aquí, a mí me gusta, como me gusta mucho hacer síntesis y tejer puentes, he intentado hacer, los últimos meses, digamos, he intentado hacer como una síntesis, una traducción a mi sensibilidad y a la sensibilidad occidental del siglo XXI de los 5 pilares del Islam, ¿vale? Vamos a ver si funciona. ¿Por qué? Porque ¿cómo plantea el Islam unir el cielo con la tierra? Pues a través de sus 5 pilares, que supongo, no sé si los conocéis, pero los repasamos brevemente. El primero sería, se suele traducir como testimonio de fe, pero más bien es como el reconocimiento de la unidad de lo real y de la cualidad de la profecía, o de que esa unidad de lo real o ese absoluto envía lo relativo como una manera de nombrarse y de unir precisamente el cielo con la tierra. Se suele decir la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. El segundo sería la oración, el salat, que es toda experiencia que nos abre a la comunicación directa en la vertical con lo absoluto. El tercero, que sería el zakat, o lo que se traduce como limosna, la experiencia del dar a los demás, o de cualquier servicio que nosotros lancemos hacia el mundo. Esto sería en horizontal, ¿no? Recibir en vertical el segundo, y el tercer pilar, el dar. El cuarto sería el del ayuno en Ramadán. Ahora estamos curiosamente en ayuno en Ramadán, pero toda experiencia de ayuno nos podría valer. Y por experiencia de ayuno no me refiero solo a ayunar físicamente de alimentos, sino a toda experiencia como de ascesis, de dejar de hacer algo para poder silenciarnos. Y el quinto pilar es el de la peregrinación, si se puede, una vez en la vida, a la Meca, ¿vale? En el Hajj, en el tiempo sagrado para ello. También hay muchas formas de peregrinación hoy día. Yo he hecho el Camino de Santiago muchas veces y yo diría que el ayuno y el camino y la peregrinación son como mis 2 prácticas espirituales fundamentales. Pero podemos ir un poquito más al fondo de estos 5 pilares y decimos, a ver, ¿cómo unimos el cielo con la tierra? Primero, toda práctica que nos permita reconocer, identificar y saborear la unidad de lo real, la unidad de lo divino, o una fuerza misericordiosa que lo sostiene todo. En el Islam se suele decir, casi todos los capítulos del Corán empiezan por Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que se suele traducir como en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Pero ¿de qué habla esto? Porque la RHM, esta raíz trilítera árabe, nombra también al útero materno. Es decir, comparten misericordia, en hebreo pasa igual, comparten raíz la misericordia divina con el útero materno. ¿A dónde llegamos con esto? Al hecho de que hay un amor sosteniéndolo todo, incluso lo más doloroso que nos pasa. Hay un amor detrás de todo lo que nos sucede. Un amor maternal intentando dirigir nuestra vida.
un amor maternal intentando acoger nuestras lágrimas, intentando abrazarnos en todo momento. Y eso sostiene toda la creación. Es decir, el uno se despliega, se hace dos, genera la separación solo por amor. Cualquier práctica que nos permita acercarnos a eso, a esa unidad de lo real, podría funcionar como primer pilar. Y la segunda parte de la profesión de fe, el Muhammad Rasulullah, es decir, el Mahoma Muhammad es su mensajero, habla de esta unión del cielo y la tierra también, porque viene a decir que toda la manifestación, toda la creación, toda la materia está conectada por ese cordón umbilical con esa Madre misericordiosa. No hay nada que le sea ajeno al amor divino, ¿vale? Así podríamos vivir. Cualquier cosa que nos recuerde eso, ya sea la meditación, cualquier práctica que nos permita entrar en contacto con eso, nuestras relaciones con seres queridos, preparar la comida para nuestros hijos, cualquier práctica que nos permita entrar en ese recuerdo es ya en sí una manera de unir el cielo con la tierra. Los sufíes tienen el dhikr, que es una especie de recitación de mantras, ¿no? Se recitan mantras que son atributos divinos para poder remontarnos hacia la fuente, ¿no? Llevar nuestro corazón desde la tierra hasta el cielo y desde el cielo a la tierra. El segundo pilar, el del salat o el de la oración, es toda esa práctica que abre nuestro corazón en vertical y nos permite la receptividad, la comunicación con el absoluto. Bien, toda práctica que sea transformadora. ¿Que os va bien la meditación? Pues a través de la meditación. Toda práctica que sea transformadora, realmente transformadora. El tercero, el zakat, que siempre van juntos. En el Corán, cuando se cita el salat, se cita junto con el zakat, van los dos juntos. Es decir, el recibir y el dar son también uno. El tercero es toda experiencia de generosidad. Si alguien necesita una sonrisa, pues esa sonrisa es limosna. Si alguien necesita que le ayudes en las tareas de la casa, esa ayuda en las tareas de la casa es esa limosna también. Es decir, toda experiencia del dar. El recibir lo da el salat y el dar lo da el zakat. Bien, cada uno de su manera. La siguiente, el ayuno, que se hace en el mes de Ramadán, tiene que ver con el dejar de hacer, pero también con el cultivo de los tiempos sagrados. Esencial en nuestra vida. Cultivar tiempos sagrados. Hay gente que hace el sábado o el domingo o la Semana Santa llega ahora, las Navidades, el Ramadán para los musulmanes. Es necesario que haya un tiempo sagrado que esté diferenciado de los otros tiempos y que podamos considerarlo como especial, ¿no? Ese cultivo del tiempo sagrado. A cada cual, en cada tradición, lo han resuelto eso de una manera distinta, ¿no? A mí la verdad es que la idea del sábado me gusta mucho y la estoy intentando instaurar en casa, aunque sea los domingos, porque tener un día es que es maravilloso. Es que hemos perdido, antes los domingos cerraban las tiendas, pero ahora no. Ahora todos siguen actividad hasta el domingo y parece que la mayoría estamos tendiendo ya a trabajar también en domingo. Pero la posibilidad de dejar el domingo para el reposo, el descanso, o el sábado, el reposo, el descanso y la vida familiar es una bendición en sí. Que haya algo, un tiempo que sea especial. Pues el cuarto pilar podría ser eso, el cultivo de tiempos que sean sagrados, como pudiera ser. Y el quinto pilar, que es el de Hajj, la peregrinación a la Meca, tiene que ver con, si el cuarto ha sido el del cultivo del tiempo sagrado, el quinto sería el del cultivo del espacio sagrado. Esto en los judíos lo tenían muy claro también, pero a nosotros parece que se nos ha como olvidado en el mundo actual, ¿no? Un lugar sagrado puede ser un templo, puede ser ir a una iglesia, a una catedral, por supuesto, pero también podemos tener espacios sagrados dentro de nuestra propia casa. Hay gente que se pone su altarcito o que tiene una habitación especial para meditar o rezar, o que pone una velita de vez en cuando en no sé qué sitio. ¿Para qué? Para recordar que hay algo que no es lo meramente cotidiano, no es lo meramente prosaico. Hay algo que de repente, ¡pas!, nos puede conectar con esa otra dimensión. Hay un puente constante entre nuestro tiempo y entre nuestro espacio y en relación con el tiempo lo eterno y en relación con el espacio lo que está más allá de todo lo que tenga extensión, ¿no? Y estos 5 pilares serían como la propuesta del sufismo y del islam traducida para tiempos contemporáneos. Creo que si queréis podemos acabar aquí
y podemos abrir un turno de palabras, preguntas, comentarios. ¿Os parece? Gracias. Ha puesto unas acuarelas, mi hijo Abraham. A veces me hace bromas y me pone las presentaciones como bromitas en alguna esquina, que me pasó el otro día, pero hoy no, porque le dije que por favor hoy no lo hiciera. Y hoy no. Hoy lo ha puesto todo muy adecuadamente. Porque siempre me hace algún guiño y de repente veo a la gente riéndose y cuando miro es que ha puesto ahí un monigote o lo que sea. El otro día lo hizo, ¿verdad? Y pasé una vergüenza, pero hoy no. Hoy se ha portado bien. ¿Bajo yo el este? ¿Necesitáis esto? No sé cómo habrá quedado la cosa. Gracias, Mardía. Gracias. Veo que todas las tradiciones religiosas, o muchas de ellas, tienen una parte mística. Por ejemplo, el judaísmo también la tiene, el cristianismo también, aunque es un poco desconocida. ¿Por qué existe esta diferencia y no es todo misticismo? Porque existe una tradición religiosa ortodoxa y luego existe el misticismo, por otro lado, bastante incomprendido, por otra parte, por parte de las religiones ortodoxas, si no perseguido incluso en algunas ocasiones. Gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que es que está hecho así, estamos hechos así. Es decir, la mística es siempre, hasta ahora, a lo mejor luego cambian, pero la mística suele ser para unos pocos, ¿no? Hay una dimensión de la religiosidad que tiene que ver con, pues vamos a manejarnos en el mundo, vamos a establecer estructuras, vamos a ordenarnos, vamos a generar como una serie de rituales que nos den también una sensación de colectividad, de pertenencia. Es decir, hay muchas dimensiones, hay una dimensión cultural en la religión que es inevitable, ¿no? Y luego hay unas cuantas personas que de repente pues, le pueden dedicar toda su vida, todo su corazón, porque han sido hechos así, a entregarse simplemente como a la unión con lo divino, ¿no? Pero eso está más allá de la estructuración como social. De hecho, muchos de ellos pues, lo pasan mal con las estructuras de su época, o son perseguidos, o en el sufismo ha habido de todo. Hay gente que por ejemplo, Ibn Arabi murió en su cama a gusto y era reconocido en su época, no tuvo problema, incluso Rumi no tuvo demasiados problemas. Cuando vino el maestro Sams, sí, pero el resto de vida no tuvo demasiados problemas, pero hay otros maestros sufíes, el Halash, lo crucificaron, al parecer, porque dijo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy la verdad, y entonces lo crucificaron por ese parecido con la crucifixión de Jesús. O sea que cada uno lo resuelve como puede, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Gracias. Hola, Javi. Hola, Mardía. He llegado un poco tarde, pero bueno, he llegado. Me gustaría preguntarte sobre primeras experiencias, ¿no? que hayas tenido, ¿no? en relación con, pues bueno, con lo que a lo mejor de pequeña podías llamar Dios, o a lo mejor ahora también, pero a lo mejor ahora le pones como otra cara o otra imagen, otra idea, ¿no? Entonces, bueno, tus primeras... No sé, ¿cuándo empezaste, ¿no? a preguntarte sobre todo esto o a interesarte? Pues a ver, o sea, yo de pequeña lo que tenía era como mucho anhelo de aventuras, o sea, me gustaban mucho las aventuras. Alguna vez quería, yo qué sé, donde vivían mis abuelos, quería como ir más allá del río y subir a una montaña y entonces me escapé y me pillaron mis padres, ¿no? Este tipo de como experiencias aventureras. Y yo empecé a leer y a escribir solo por este anhelo de aventuras. O sea, de niña no tengo identificado como un anhelo propiamente espiritual. En mi caso despertó más bien en la adolescencia, como con una sed muy, muy, muy fuerte. O sea, lo que sentía sobre todo era como una sed muy, muy fuerte, y además no podía mirar nunca hacia otro lado. Había una sed de sentido, de encontrar cuál era el sentido de mi vida, para qué estaba aquí, qué tenía que hacer, si había algo más, ¿no? Toda esta sed que es que no me dejaba casi pensar en otra cosa, ¿no? Y así de adolescente
el autor que más me sirvió al principio fue Henry David Thoreau, que es un autor norteamericano del siglo XIX, que es muy para adolescentes, es el que sale en el Club de los Poetas Muertos. Citan al inicio de las sesiones del Club de los Poetas Muertos, citan a un poeta, el de fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraerle todo el meollo a la vida y dejar a un lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Esta frase del Walden que es brutal, ¿no? Pues a mí me ayudó mucho Henry David Thoreau, así con 15, 16, 17 años, porque yo quería eso, quería como una vida auténtica, encontrar mi sentido y vivir de verdad. Y justo después, ahí me encontré sobre todo con Santa Teresa, ¿no? Ya con 18, 19 años, la que más me enseñó, o sea, mi primera maestra espiritual fue Santa Teresa. Maestra espiritual fuerte, que yo me ponía a leer y decía, oh, es que esta mujer está viva. ¿Cómo puede ser que viviera hace 500 años y siga viva, ¿no? Esta era mi primera sensación. Y tiene unos anhelos parecidos. Y también quería aventuras cuando era niña. Y le gustaban los libros de caballería. Y, ¿no? me nutría mucho de eso, sobre todo de su biografía. Y luego la experiencia así más honda que yo recuerdo, o sea, para mí lo que marcó un antes y un después ya de manera experiencial, no tanto como lecturas, fue el Camino de Santiago, que hice cuando tenía 23 años. Y para mí, sin duda, hay un antes y un después, porque antes solo había sed y en el Camino de Santiago empezó a haber fuente, ¿no? Empezó a manar y a brotar la fuente, entonces empezaron a venir respuestas. Sentí que entendía para qué había nacido, sentí que entendía que había un amor, o sea, sentí ese amor que lo sostiene todo, ¿no? Esa experiencia de un amor que sostiene todo lo que nos sucede, que estaba ahí antes de que naciéramos, que estará ahí cuando muramos, que nos vendrá a abrazar cuando muramos, que da sentido a lo que pasa y que incluso permite atravesar el dolor y permite que todo lo que vivamos con dolor, todo lo realmente doloroso no sea en vano, que nada del dolor le sea ajeno. Todo eso lo descubrí en el Camino de Santiago, con 23 años. Y eso, digamos, fue el motor, lo que lo cambió todo y lo que como focalizó, orientó mi vida, ¿no? Desde entonces. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas. Muy bien, me ha gustado. Además, quería hacer una pregunta. Los sufis son los místicos del Corán, ¿no? ¿Qué relación tienen con los místicos de la Iglesia Católica, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, etcétera? Bueno, esta es una pregunta maravillosa que no se sabe uno ni cómo abordar, ¿vale? Tenemos aquí, está Ángel García Galiano, que vino ayer, y tenemos un ser humano muy querido, los dos, que se llama Luce López Varal, que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar. De hecho, su tesis doctoral es San Juan de la Cruz y el Islam. Y ha buscado también la relación de las 7 moradas de Santa Teresa con los místicos sufíes, con místicos bagdadíes del siglo IX. Los ha encontrado textos en que se mencionan las 7 moradas también. ¿Qué relación tienen? Bueno, yo creo que es una relación que se da por haber hecho un ejercicio de síntesis. Es decir, las tradiciones, toda tradición tiene mucha parte que es accesoria y tiene otra parte que es esencial. Los místicos tienden a ir yéndose a lo esencial, al núcleo del núcleo, a la síntesis última y, por tanto, como a la cima de la montaña de cada una de sus tradiciones o a lo más hondo del pozo de cada una de sus tradiciones. En la medida en que uno llega a lo esencial, se acerca cada vez más a otras tradiciones, porque lo esencial en todas las tradiciones es uno. Lo accesorio es muy diverso, pero lo esencial, si tú vas más al fondo, si te vas acercando y vas penetrando cada vez más al fondo, lo esencial se da de la mano, se acaba dando la mano, ¿no? Entonces yo creo que la relación, muchos de ellos no tuvieron relación física, o sea, no se conocieron realmente, pero como fueron a lo esencial, se dan la mano desde ahí, ¿no? Esto yo lo he estudiado, lo estoy escribiendo ahora porque Francisco de Asís e Ibn Arabi son coetáneos. Bueno, Ibn Arabi nació un poco antes y Francisco de Asís murió un poco antes también, o sea que en vida de Ibn Arabi transcurrió toda la vida de Francisco de Asís, ¿vale? Pero hay cosas que son muy diferentes. Por ejemplo, Ibn Arabi no tenía ningún problema con su sexualidad, él se casó y al parecer tuvo varias mujeres, tuvo hijos,
Sin embargo, Francisco renunció a toda esa dimensión, ¿vale? Yo creo que eso es una condición que no es esencial en ese caso. Sin embargo, los dos son como la síntesis completa de sus tradiciones, es decir, podemos reconocer fácilmente a Francisco como la cima de la santidad en el cristianismo, es decir, es el que imita más hasta el fondo el modelo representado que se muestra en los evangelios, es completamente fiel a los evangelios y es tan fiel a los evangelios que le salen al final las llagas de Cristo en sus manos y en su costado y en sus pies, ¿vale? Es decir, hay una identificación con el modelo casi radical. Ibn Arabi es la cima, él se decía de sí mismo el sello de la santidad muhamadiana, es decir, es la persona que más, el santo más cercano a Muhammad de todos los que ha habido. ¿Y por qué? Porque se identifica completamente con el Corán. Él lo que hace es leer, es como leer una y otra vez el Corán, y toda su obra en realidad nace del Corán. Hay una identificación completa y los dos, a la vez, representan esto, son como el centro de sus tradiciones, el centro de la santidad de sus tradiciones, y los dos hablan casi continuamente de la misericordia y dedican toda su vida a la misericordia, es decir, al amor, al despliegue del amor. Es decir, se hacen síntesis, los dos han hecho síntesis de su tradición y han llegado, a través de tradiciones muy diferentes, han llegado esencialmente a lo mismo. Entonces también tendrían momentos de éxtasis, ¿no? ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos. Sí, tenían muchos momentos de éxtasis los dos. Los dos tenían momentos de éxtasis, momentos de unión, de pasión amorosa con lo divino. En el caso de Francisco también momentos de mucho dolor, ¿no? Porque cuando se le imprimen las llagas y el final de su vida fue muy doloroso. Pero estuvieron fundidos prácticamente con lo divino los dos. Y vivieron en el mismo siglo. Fascinante, ¿no? Hay un autor, aquí me voy un poco, a lo mejor no debería, pero hay un autor, yo digo, ¿cómo encuentro yo explicación de estos paralelismos, ¿no? Que las dos grandes figuras, incluso Rumi es de la misma época también, las grandes figuras tanto del cristianismo como del islam, pero es que si vamos a la cábala, el desarrollo fuerte de la cábala, que además se da en la península ibérica también son españoles los grandes cabalistas medievales, se da también en ese siglo XIII. Y tú dices, ¿y cómo se puede dar? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que va más allá de la pertenencia a una otra. ¿Por qué se da justo en ese siglo, ¿no? Y entonces yo encontré en un libro, esto lo digo así porque yo no sé nada de astrología, pero hay un libro de Richard Tarnas que se llama Cosmos y Psique, que es un libro precioso y que habla de astrología, que es un historiador, él es un historiador, sobre todo un historiador cultural, de la historia de la cultura, muy fino, pero él dice, anda, es que me he dado cuenta de que cuando coinciden ciertos planetas, sobre todo los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, cuando coinciden y cuando hay como relaciones significativas astrológicas, se dan épocas de particular apertura, ¿no? Y justo hay una época de particular apertura a inicios del siglo XIII, que es cuando se dan Ibn Arabi, cuando se dan Francisco, cuando se da Rumi, pero también es la época en que se crea todo el mito del Grial, el Parcival y todo esto, ¿no? O sea que, y hay momentos así, ¿no? También ese momento coincide en el siglo XVI, cuando escribe Santa Teresa toda su literatura, es uno de esos momentos según Richard Tarnas. O sea, hay cosas como muy curiosas, pero eso lo dejo ahí. Gracias. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Ha tenido una conferencia muy coherente. Sinceramente ha sido muy productiva. Ya la conocía por sus lecturas y no tendría nada que decir más de lo que ha dicho si no fuese para reivindicar a alguien que se ha quedado fuera de esta charla y que me gustaría ver de qué forma le echamos la mano. Qué presión, qué presión. A ver. Y no es uno, son dos. Quiero hablar de Tagore y quiero hablar de nuestro Juan Ramón Jiménez, claro, porque son más actuales y aunque no se enseñen tampoco en las aulas, es curioso porque aquí en Aragón tenemos muy buenas bibliotecas,
no puedo decir lo contrario, pero no se te ocurra ahí pedir las obras completas de Santa Teresa. Las tienen, pero están en un archivo oculto prestable, pero no está a la mano de cualquiera. Bueno, eso es la sociedad que nos toca. Usted dice que no se enseñan algunas cosas, pero en las madrasas ¿acaso se explican los sufís? Y ya no puedo preguntar más cosas. Gracias. Gracias. No tengo respuesta, solo gracias por el aporte. Una relación muy grande entre la charla de ayer, yo creo que se oye igual. Entre la charla de ayer y la de hoy hay un paralelismo tremendo, ¿no? Con lo de Dante. Independientemente de eso, en el mundo musulmán existe un equivalente a lo que serían los monjes, monasterios, cartujas o personas que sean místicos o no, o lo que sea, estén retirados del mundo y van el equivalente a lo que se hace en el mundo cristiano. ¿Hay algún tipo de cartuja o monasterio que tenga esa significación, como puede ser, no sé, Cartuja en su momento de Miraflores, en Zaragoza, o sitios significativos? Es muy interesante esta pregunta. Aquí sí que vamos como al meollo, ¿no? En realidad hay muy pocas diferencias entre el cristianismo y el islam, ¿vale? Originariamente. El mensaje del profeta Muhammad es casi idéntico al mensaje de Jesús y al mensaje de todos los profetas anteriores, Abraham, Moisés, es decir, reconoce todos los profetas del Antiguo Testamento, reconoce a Jesús, pero en cuanto a su cualidad profética, no hay una identificación de unigenitura o de hijo unigénito de lo divino, aunque es un profeta especial, ¿vale? Y se reconoce la virginidad de María, pero sí que en el Corán se introducen algunas correcciones en relación con el cristianismo de la época, ¿vale? Una es que se dice, en el Corán dicen, que les pareció que moría en la cruz, pero que no murió. Otra es esta cuestión de la unigenitura, si es la identificación de Dios con Dios o no, en la que se dice que Jesús era el Espíritu de Dios, el Rújula, que era el Mesías, pero que era Abdullah, es decir, que estaba al servicio de lo divino. No hay una identificación completa de Jesús con Dios, ¿vale? Sería un profeta especial, por así decirlo. Y otra de ellas es que se dice que el monacato es un invento de los hombres, no es una cosa de Dios, ¿vale? Entonces, en el sufismo que yo conozco, claro, hay de todo, tiene que haber de todo. También tiene que haber como experiencias de personas solitarias viviendo así su conexión espiritual. Pero en el sufismo que yo conozco y en el sufismo en general, casarse es casi un requisito para hacer camino espiritual. En el judaísmo es así un poco, también. Es decir, aquí lo diferente en ese sentido es el cristianismo. En el judaísmo es muy similar. ¿Por qué? Por unir el cielo con la tierra. Porque es muy fácil, si no, volarse, ¿no? Y luego la vida familiar es vivida como plenamente sagrada. La vida familiar, la relación de pareja, porque el creyente es un espejo del creyente, entonces en la relación de pareja se trabajan muchas cosas espiritualmente. ¿Hay espacios para los retiros? Sí, hay espacios para los retiros espirituales, pero son retiros de 40 días, normalmente. A veces se pueden hacer más y para algunas personas se prescriben más. Por ejemplo, Maulana Signasin, el maestro que yo conocí, se casó y el día siguiente, después de casarse, entró en una jalwa, en un retiro espiritual, y me parece que estuvo 6 meses de retiro, sin poder ver a su mujer, porque se lo prescribió el maestro, ¿vale? Pero luego regresaban. Son retiros que se hacen durante un tiempo y luego se regresa. Pero la vida como el monacato en sí, yo no lo conozco. Puede haberlo, pero yo no lo conozco. Porque el matrimonio es visto como bueno para el camino espiritual. Entonces, casi lo primero es casarse. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, porque es espectacular para mí. Soy una desconocedora total del sufismo y en esa ignorancia mi pregunta es ¿qué parte tiene la mujer dentro del sufismo?
Esto es muy interesante también y muy complejo de resolver, ¿no? A ver cómo lo planteamos. Lo primero sería, hay un libro precioso de Adenur Prado que se llama El rostro materno de Alá, ¿vale? Y hace un libro dedicado solo a eso, ¿no? A tratar como la dimensión femenina de la divinidad, ¿vale? Que para él ha sido cercenada o silenciada, sobre todo en los últimos siglos, y casi sobre todo como una especie de reflejo o de relación con el colonialismo, ¿vale? Pero que es algo no tradicional. Esto según Adenur Prado, ¿no? Entonces, esta dimensión maternal de lo divino tendría que ver con esa rahma, que es la misericordia sosteniéndolo todo. ¿Bien? Esta misericordia, se puede participar de esta misericordia sosteniéndolo todo. ¿Por qué? Porque el ser humano es la palabra, el reflejo o el califa, es decir, el representante de lo divino en la tierra. Entonces, podemos participar de esa cualidad misericordiosa de lo divino y eso, por ejemplo, lo que decía antes del útero materno, comparte raíz con la rahma. La RHM nombra también al útero materno, ¿no? Y entonces desde ahí se concebiría el camino espiritual como el cuidado de la vida, en todas las dimensiones, el cuidado de la vida. ¿Bien? Ahora bien, históricamente, ¿cómo se ha dado? ¿Hay maestras sufíes? Sí, hay algunas grandes maestras sufíes como Rabia Alawiya, que además es una maestra sufí muy temprana, cuando el sufismo no tenía casi nombre, es decir, antes de Ibn Arabi y de Rumi. Ella decían, esto es como, yo no sé, será un texto apócrifo, pero decían que ella pedía en oración a Dios que apagara el fuego del infierno con agua, es decir, que le diera agua para apagar el fuego del infierno. ¿Cómo era? Ya, es que estoy un poco... y lo contrario en cuanto al cielo, ¿no? Y que le dejara, o sea, que llevara el fuego al cielo, me parece, y que le dejara apagar el fuego del infierno, porque ella quería solo amar a Dios por Dios, es decir, poder amar a Dios por Dios, ¿no? Y ella vivía de manera extremadamente austera en una casita casi con una estera en el suelo y ya está, y era una maestra espiritual, recibía muchas visitas y tenía discípulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy en día, muchas de las táricas sufíes son casi... O sea, están sostenidas, el poder de las táricas sufíes están sostenidas por hombres, ¿vale? En época de Ibn Arabi, él menciona a sus mujeres maestras. De hecho, ella tuvo a 2 mujeres maestras españolas también, 2 mujeres maestras sufíes españolas, ¿vale? Entonces, yo creo que es una cuestión de que ha ido como cristalizando, lo tradicional ha ido cristalizando. Adenur Prado dice que en diálogo doloroso con la colonización, y entonces ha ido cristalizando un modelo que ha perdido mucha vida, ¿no? Esta es mi interpretación, pero sabe Dios, es tan complejo que no puedo decir mucho más. Eso sí, y esto ya en cuanto a mi experiencia personal, para mí fue una bendición encontrar el sufismo porque sentí que podía vivir la maternidad como camino espiritual. Y esto para mí fue de las cosas más hermosas que yo he descubierto en mi vida, porque el modelo feminista que yo había recibido, que yo conozco, el modelo feminista en realidad a mí me parecía que escondía un machismo. ¿Por qué? Porque es un modelo en que se pretende que la mujer sea tan competitiva como el hombre, o sea, tan masculina como el hombre, en vez de defender la posibilidad de cuidar de la vida, de amar todos esos procesos de maternidad que yo he descubierto con absoluta y total felicidad en el sufismo. O sea, yo he podido como sanar mi feminidad gracias a estar en una tárika sufí, aunque parece raro, pero... Y se ha dado todo mi proceso de maternidad con gozo, lo he vivido con gozo. Gracias. Perdona un momento, no sé si no te he comprendido o demás, pero los sufistas no creen en el monacato, entonces, has dicho. En principio no. Las tárikas sufíes que yo conozco
no abogan por el monacato, no. Entonces se casaban con una o dos mujeres, como has dicho también. Creo que Ibn Arabi tuvo 2 mujeres, por lo menos. Creo que sí. Entonces no podían, Pero yo los maestros que he conocido tienen una mujer. pero no podían dedicarse a la, ¿no? Por ejemplo, ni Santa Teresa ni San Juan de la Cruz se dedicaban a Cristo y demás, no se dedicaban a los hombres, no se casaban. Ellos no se casaban, practicaban el celibato. Eran célibes, No comprendo ese misticismo, no lo comprendo. ¿no? Yo creo que eso es porque identificamos el misticismo como una entrega completa, como una renuncia a todo, salvo a la oración, ¿no? Sin embargo, claro, en realidad de esto quería hablar, esto era toda la charla. Para mí la unión del cielo con la tierra es la posibilidad de habitar todas nuestras dimensiones, incluso nuestros deseos pasionales, y eso volverlo sagrado. Para mí unir el cielo con la tierra es eso. Entonces, la mística, de hecho, cuando tuvimos a nuestros hijos, Rafa y yo nos inventamos un concepto que es mística del pañal. Es decir, ¿qué pasa? Que si yo soy una madre con 5 hijos, no tengo silencio en todo el día, es decir, no puedo rezar, ni meditar, ni nada. Entonces, ¿dónde encuentro a Dios? Pues en los pañales que estoy cambiando. Igual que Santa Teresa, en el fondo, aunque fuera una mística célibe, ella era una mística de la unión del cielo con la tierra, porque ella decía, Marta y María deben ir juntas. Y si Dios te pilla cocinando, tranquilo que en los pucheros está el Señor. Es decir, si Dios te pilla criando hijos, haciendo el amor con tu marido, pues ahí estará Dios. El verdadero místico era San Juan de la Cruz. A Santa Teresa tampoco nos vale, ¿no? Bueno, entonces, de San Juan de la Cruz mejor que te hable Ángel, porque yo soy más de Santa Teresa. Lo siento, pero yo prefiero a Santa Teresa. No, por favor, digo que no la prefiero. O sea, mi sensibilidad está más cerca de Santa Teresa. Es decir, ella es la mística por un lado, pero el otro lado es la fundadora, que se coge el carromato y se va ahí a caminar a Sevilla, que estaba eso más lejos. Imaginaos qué horrible el camino hacia Sevilla, solo para hacer una fundación, ya muy mayor, enferma, como estaba, pero para ella la única prueba de que la oración que tenía era real, la única prueba que tenía era que esa oración diera sus frutos. Es decir, que el cielo y la tierra estuvieran unidos o que la oración, el misticismo, estuviera unido con la acción en el mundo. Para ella esa era la única prueba que tenía para comprobar que realmente era una mística. Es decir, que la oración diera frutos. Y ella estaba todo el día echando cuentas, porque luego era habilísima en los negocios, era habilísima. Y entonces ella pasaba casi todo el día echando cuentas, hablando con este, hablando con el otro, a ver cómo conseguía hacer su siguiente fundación, intentando convencerles, porque conseguía convencer a los demás, o sea, conseguía convencerlos de lo inimaginable con su poder de persuasión. Y era una supermística. Pero estos místicos que dice Rumi, por ejemplo, si tenía mujeres, tendría problemas políticos y problemas económicos, ¿no? Eso es. Y Santa Teresa también. Ya, es así, pero con Felipe II no digamos. Gracias. De todas formas, yo creo que en la vida monacal tampoco no se escapa nunca de ese tipo de problemas. Hombre, un San Juan de la Cruz también es que es un caso muy extremo, que la pobre Santa Teresa no pudo hacer nada de él, ¿eh, Ángel? A mí me gustaría que Ángel comentara esto de San Juan de la Cruz. Venga, Ángel, por favor. No me hagas eso. Sí. No, yo solo quiero darte la enhorabuena y las gracias a la Fundación ADIA por el privilegio de tenerte aquí. Eso es lo que hay que decir ahora mismo, de verdad y de corazón. Has dado una charla maravillosa y creo que todo el mundo es testigo del talento y
y de la capacidad que tienes de unir el cielo y la tierra. Y muchísimas Pero gracias. háblanos de San Juan de la Cruz. Otro día. Gracias. Bueno, terminamos aquí pues, Mardía. ¿Sí? Bueno, gracias Mardía, efectivamente me sumo a lo que ha dicho Ángela, ha sido una conferencia magnífica, vamos, es que era imposible que fuera de otra manera. Mil gracias por estar aquí y realmente es un lujo hoy que hayas estado en Nadia. Así que un aplauso, un abrazo gracias. muy fuerte. Ha sido un día muy especial. Gracias. Gracias. Voy a beber, que estoy ayunando.